Hola, mucho gusto. Yo soy Paco y esto es Paco Spanish Radio. Este es el primer episodio. Este es un espacio en español pensado especialmente para quienes están aprendiendo, y en cada episodio me gustaría hablar contigo de cosas reales que todos vivimos cuando estamos estudiando un idioma. Énfasis en cosas reales, sentimientos reales. Me gustaría que este podcast fuera un espacio muy positivo para el aprendizaje, pero también muy realista, ¿ok? No todo por lo que pasamos cuando aprendemos un idioma es fácil. Así que aquí vamos a hablar de la frustración, las dudas, los errores, pero también de los grandes momentos en los que todo empieza a tener sentido. Me gustaría presentarme un poco antes de empezar a hablar del tema del día de hoy. Mi nombre es Paco, como ya les dije. Yo soy profesor de lingüística y también enseño inglés y japonés básico. ¿Okay? Decidí hacer este proyecto porque, aunque soy maestro de idiomas, he tenido pocas oportunidades de enseñar español. Entonces me gustaría conectar un poco más con mi primera lengua. El español es mi lengua nativa. Así que me gustaría compartir un poco con ustedes. Me gustaría comentarles también que para mí una de las mejores partes de aprender un idioma no es solo poder hablarlo. Obviamente, poder hablarlo es la meta que la mayoría tenemos. Quizás el 90% de las personas que están aprendiendo un idioma es porque quieren poder hablarlo con otras personas, ¿cierto? Pero en mi opinión y en mi experiencia, conocer a otras personas que están yendo en el mismo proceso, que están en el mismo proceso o en el mismo camino, ha sido una de las mejores cosas que me ha dejado el estudiar idiomas. Así que me gustaría aquí conocer gente que esté aprendiendo español, así como yo estoy aprendiendo otros idiomas. Bien, hoy vamos a hablar de diferentes cosas, y lo importante también de este podcast es que vamos a tocar los temas tanto de una perspectiva de estudiante como una perspectiva de profesor. A veces saldrá el profesor que hay en mí y a veces saldrá el estudiante. Bueno, creo que va a ser un poco interesante. Bien, hoy hablaremos de 3 puntos importantes. 3 cosas que nos hacen saber que aprender un idioma no es un camino perfecto. ¿Ok? No es un camino perfecto, no es un camino constante también. Empecemos. Lo primero de lo que me gustaría hablar es el mito del progreso perfecto. ¿Qué es un mito? Un mito es algo que se dice, algo que mucha gente piensa, pero que no es real. ¿Ok? Eso es un mito. El mito del progreso perfecto. Mucha gente piensa que estudiar un idioma es como llenar un vaso de agua. Poco a poco puedes irlo llenando. Puede que sea lento, puede que sea rápido, pero mientras le eches agua, el vaso se va a llenar. La realidad es que no necesariamente es así, es un poco más complejo. Es un camino lleno de curvas, es un camino lleno de obstáculos también. ¿Ok? Cuando empezamos a estudiar cualquier idioma, es muy fácil estar motivados. La motivación inicial casi siempre está ahí. Sea cual sea tu motivación, tienes un motivo por haber empezado, entonces tienes mucha energía, tienes ganas de empezar, tienes ganas de ir a clases, tienes ganas de ver videos en tu idioma meta. Si estás estudiando español, seguramente cuando empezaste veías mucho contenido en español, muchas películas, buscaste mucha música y tal vez hiciste un buen progreso al principio. Conforme avanzas y llegas a otro nivel, a un nivel A2 o a un nivel intermedio, creo que todos nos hemos sentido estancados. Díganme si se han sentido estancados o si creen que en este momento están estancados. Es algo muy normal. A mí me pasó tanto al aprender japonés como al aprender inglés. Estar estancado. La realidad es que sí nos podemos estancar, pero a veces creemos que estamos estancados y no lo estamos. Solo estamos haciendo un progreso diferente. Bien. Algo que podemos pensar también es: ¿estoy olvidando todo? Ya se me olvidó todo el japonés, ya se me olvidó todo el español, todo el italiano. Es muy común empezar a cuestionarse este tipo de cosas.
Es muy difícil que olvides todo, pero también hay que tener cuidado de no tomar descansos muy largos o pausas muy largas, ¿ok? Aún así, hay momentos en los que parece que no estás aprendiendo, pero sí estás aprendiendo, ¿ok? El chiste, el objetivo o el truco es no detenerte, ¿ok? La constancia es clave, creo que esto lo saben, pero siempre es bueno escucharlo. Bien, otra de las cosas es el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse. Díganme algo, ¿ustedes tienen miedo a equivocarse cuando hablan el idioma que están aprendiendo? Cuando hablan español, ¿les da miedo equivocarse? Creo que hay dos tipos de personas. Seguramente, si ustedes han estado en una clase de español, por ejemplo, tuvieron algún compañero que participaba mucho. No importaba si se equivocaba. Participaba y participaba y participaba. Y trataba de responder al maestro. ¿Ustedes eran ese tipo de estudiante o eran el otro tipo de estudiante? Que a veces tienen la respuesta correcta, tienen la oración, tienen la idea correcta, pero no la dicen porque les da miedo. Creen que pueden estar mal. Yo era de este segundo tipo. A mí me daba a veces un poco de miedo equivocarme. Y no solo en el salón de clases, sino en la vida real. Creo que es normal. ¿Ok? Yo he visto muchos estudiantes que les da miedo hablar porque creen que van a decir algo mal. Pero si no lo dices, no vas a aprender. Bien, hoy también me gustaría hablar de las pausas cuando estamos aprendiendo un idioma, los descansos. Los descansos son algo bueno, pero también pueden ser algo peligroso. Bien, después de que empezamos a aprender un idioma, en especial si en un principio le dedicaste muchas horas, muchos meses, muchos años, es normal que llegue un momento en el que queramos descansar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque perdemos motivación, es muy normal perder motivación después de los primeros meses, pero también por otros motivos. Quizás porque ya no tienes tanto tiempo, quizás porque ya no tienes tanta energía, ¿verdad? Si eres un adulto, seguramente te ha pasado que no tienes la misma energía que tienes cuando tenías, no sé, 15 años. Bueno, ¿qué pasa en estos momentos en los que ya no tenemos tantas ganas, energía o motivación? ¿Está bien tomar un descanso? Sí, está bien tomar un descanso, ¿ok? Ahora, si tú acabas de empezar a aprender español hace una semana, tal vez todavía no es momento de un descanso. Lo primero es empezar, lo primero es estudiar y ya después podremos descansar. Pero sí, descansar también es parte de avanzar, es normal. Y nos va a dar energía y nos va a volver a dar ganas y nuestra motivación va a subir un poco después de que hayamos descansado. Yo mismo he tomado pausas muy largas, pero muy largas. Después de estudiar 3 años japonés, creo. Después de que tenía 3 años estudiando japonés, tomé una pausa muy larga. En ese tiempo estuvo la pandemia, coronavirus, y durante los alrededor de 3 años que estuvimos encerrados en casa, o que no podíamos salir mucho, mi motivación estaba muy baja, tenía muchas preocupaciones y no estaba en mi mejor momento, no me sentía muy saludable, entonces pasé un tiempo muy largo sin estudiar mucho. Obviamente estudiaba un poco, o consumía películas, o música, o leía un poquito, tomé algunas clases, pero mi progreso pues fue mucho más lento durante ese tiempo. El problema de los descansos es que son peligrosos y es muy fácil acostumbrarse a no estudiar, a no avanzar. ¿Ok? Entonces, siempre que tomen un descanso, asegúrense de tener un plan para retomar su estudio. Y bueno, hay que saber que no siempre vamos a tener la motivación al 100%. Muy bien. Hoy hablamos de 3 cosas. El mito del progreso perfecto, el miedo a equivocarse y las pausas. Díganme si se identifican con alguna de estas cosas. Díganme si ustedes han tomado pausas muy largas. Como reflexión también, a mí me preguntan mucho, ¿cuántos años tienes estudiando inglés? ¿O cuántos años tienes estudiando español? Y es una pregunta muy difícil de responder
justamente por las pausas. No siempre estoy estudiando. No estudio todos los días. O a veces estudio 2 horas, a veces estudio 10 minutos, a veces estudio un día a la semana y a veces estudio 5 días a la semana. Entonces, esta pregunta es muy problemática y muy difícil de responder. En fin, quizás tengan experiencias similares. Bueno, si ustedes se sienten frustrados, confundidos o cansados, es normal. No significa que estén fallando. Están aprendiendo y bueno, el aprendizaje no siempre es lineal. Gracias por estar en este primer episodio. Si encontraron este podcast en YouTube o en Spotify, muchas gracias. Síganlo si gustan. Y me encantaría que me contaran si alguna vez han sentido que no están avanzando mucho. O si se han sentido culpables por no avanzar mucho. Eso también es muy común. Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.